¿Por qué Matrix es una verdad disfrazada de mentira? ¿Por qué la Biblia es una mentira disfrazada de verdad? Matrix te dice cómo son las cosas, te la está diciendo tal cual es. Obviamente está disfrazada esta verdad con la ciencia ficción. Y este arquitecto de la película Matrix es el mismo Dios de Moisés. Por eso la Biblia es una mentira disfrazada de verdad. ¿Y qué te quiero decir con esto? El único autor de toda la Biblia que te dice la verdad absoluta es Simón, o como ustedes lo conocen, como Juan el Evangelista. Este evangelio, conocido por todos como el Evangelio de Juan, y sus 3 cartas son los únicos textos de la Biblia que te dicen la verdad. El Padre de Jesús es amor, y eso no hay duda alguna. Todos estamos completamente de acuerdo en eso. Pero no es el Dios de Moisés. Y eso es fácil de explicar, porque mientras el Padre de Jesús es amor, el Dios de Moisés es un Dios irascible, es un Dios celoso, es un Dios que tiene predilección. Y si nos ponemos a leer un poquito, nos damos cuenta que él le decía a Moisés que iba a endurecer el corazón del faraón para que no los liberes y ustedes observen mi gloria, porque le encanta ser glorificado. Que los ángeles canten alabanzas a él, que las personas de la tierra lo alaben. Le encanta ser glorificado o alabado. Y todo esto, el evangelista, Simón o Juan, como lo conocen, se encargó de mostrar claramente la diferencia entre su Padre y este Dios, pero lo hizo con tanta inteligencia, que no podés casi darte cuenta que está tomando distancia, que está separándolo, más todo lo que oculta en ese evangelio. Hay una parte en la que Jesús dice: el Hijo no hace nada que no vea hacer al Padre. Lo mismo que el Padre hace el Hijo. Y con esto, que si vos lo usás como una fórmula matemática, desde la cual se van a derivar todas las demás, te tiene que quedar en claro que cuando Jesús dice: yo no busco mi gloria, te está queriendo decir que su Padre tampoco. Y agrega esto: pero hay alguien que sí la busca, y es el que juzga, el Dios de Moisés. También Jesús te dice: no vine a juzgar al mundo, vine a salvarlo. Con lo cual te está diciendo que su Padre no juzga. El Dios de Moisés sí. También Jesús te dice: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero hay alguien que descansó el 7º día. Está tan bien escrito que obviamente todo esto a simple vista no se lo ve. Ahora, ¿qué tiene que ver con Matrix? Matrix claramente te dice que este arquitecto te pone programas en tu mente. Y está tan bien escenificada, digamos, que se conectan a la Matrix por atrás, por la nuca.
porque los programas te los meten acá. En cambio, Jesús, su Padre, todos te hablan de acá, del amor. De hecho, dice que Jesús estaba en el seno del Padre. El discípulo, este amado que escribe el Evangelio, se apoya en el pecho de Jesús. ¿Por qué? Porque acá es donde nos conectamos al arquitecto. Y acá es donde nos conectamos con Dios. Por lo tanto, si bien el único texto de la Biblia y de todos los escritos que hubo a lo largo de la historia y en todas las culturas y en todos lados, el único que te dice la verdad es el Evangelio de Juan y sus 3 cartas. ¿Por qué? Porque es el único que salió de la Matrix. Porque es el único a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Él ya lo sabe todo. ¿Y por qué los otros textos son tan confusos? Porque tienen la buena intención, porque todos los seres humanos la tenemos, pero acá, en los programas, es donde entra la confusión y en donde todo el texto termina metiéndonos a los lectores, a los seguidores, de alguna manera un programa, y con eso nos convierte en su prisionero. Este evangelista, Simón o Juan, como lo conocen, y que es Lázaro, por eso es el único que resucitó de entre los muertos, en su primera carta te dice: Dios nos dio la inteligencia para descubrir al que es verdadero. Y esa es nuestra misión, discernir y ver qué es lo que yo escucho, esto o esto. Porque últimamente la gran mayoría escucha esto y muy poco esto. Si bien es cierto, por suerte, que más gente empezó este despertar, este darse cuenta de la Matrix y todo esto, le llaman ego, no importa, arquitecto, diablo, Satanás, ángel caído, Lucifer, como le quieras llamar, que es el que te manda, que es el que te programa. Pero es más la gente que empezó a escuchar esto, por suerte. Y no tenemos que ser tan ingenuos de pensar que, ay, me desconecté de la Matrix. Yo te hablo y te lo digo. Lo que no quiere decir que en mi discurso se haya colado algún programa, porque estoy conectada. Sería absurdo y demasiado ingenuo de mi parte pensar que me desconecté. Sí, trato todo el tiempo de discernir qué es lo que digo, qué es lo que escucho y desde dónde lo escucho, desde acá o desde acá. Si lo que hago lo hago desde acá o desde acá. Y eso es lo que te toca a vos. Discernir. Fíjate qué escuchás. Si escuchás esto o si escuchás esto. Y ahí vas a poder también entender a tu prójimo. Y cada vez que lo veas obrando mal, nada, reíte. Pucha, se le metió un programa. Pobre. Pero acá está su intencionalidad. Trata de buscarla. Y tampoco te condenes ni te juzgues por hacer las cosas mal. Es un programa. Metió la cola. Metió el programa. Punto. Acá está tu buena intención. Te equivocaste, bueno, ¿qué va a hacer? Discerní. Pensá. Fíjate qué es lo que vas a escuchar. ¿Al arquitecto o al amor? Porque Dios es amor.